El otro día Mar Vidal volvió a deleitarnos con un bulo. Es verdad que es un bulo muy extendido entre muchas partes de la población, pero sigue siendo un bulo y yo quiero desmontarlo. Y lo he desmontado 800.000 veces, pero de verdad me apetece volver a hacerlo porque además se cuelga en una percha que es la del aumento del tipo de interés hasta el 4,5%, porque le estaban preguntando en una entrevista de televisión sobre ello. Y volvió con su bulo de siempre, que es increíble que todavía sigan economistas repitiendo esto. De hecho, suelen ser más economistas los que lo repiten que los que no dicen ese bulo, ¿vale? O no se lo creen, porque es algo muy extendido en la mente de los economistas convencionales y aquí estoy yo una y otra vez para tratar de desmontarlo y hacer ver la realidad. Algo que sea mucho más favorable y se ajuste mejor a la realidad. Como os podréis imaginar, tiene que ver con creación de dinero y con inflación. Es un clásico, ya lo sé. Pero Mar Vidal vuelve a traer eso a colación de los tipos de interés y yo no quiero quedarme callado. No quiero quedarme callado. Espero que este vídeo le llegue y le haga al menos pensar. De verdad que no es algo de que quiero convencer a la gente de la noche a la mañana. Pero solo que piensen, porque la evidencia empírica está en contra de sus postulados. No se lo deberían hacer ver, no se lo deberían pensar un poquito. Yo si digo una cosa y veo luego que viene la gente y me dice, oye, los datos no señalan eso, me lo hago mirar. Yo tengo la mente abierta, yo he cambiado de opinión en muchísimos aspectos. De hecho, en este mismo, yo también fui educado en las facultades de economía y me decían, crear dinero genera automáticamente y sistemáticamente inflación. Y yo eso lo fui repitiendo hasta que aprendí teoría monetaria moderna y vi que la historia no era tan así y que era muy poco así, de hecho, ¿no? Entonces, me costó mucho cambiar mi planteamiento, ¿eh? Yo decía, ostras, me están timando, o todo lo que me han enseñado es mentira, era lo segundo. Entonces, cuando uno empieza a escuchar otras cosas, puede cambiar de opinión y yo solo espero que si no lo hace Mar Vidal, que lo haga alguno de sus seguidores o que lo haga gente que simplemente le interese la economía. Venga, vamos a ver el vídeo. ¿Has subido, has anotado Depende, la subida o eres de los de hipoteca fija? Fija siempre. Fija siempre. Fija Esto siempre. es curioso, ¿eh? Porque ahora escuchamos muchas veces desde la administración que dicen esa gente que tiene la hipoteca variable, con esto que está subiendo habrá que ayudarle. Y oye, vale, pero yo pienso, ¿y esa gente que lleva con hipoteca fija pagando más tanto tiempo? Claro, tiene un puntillo de, ¿no? ¿Va bien? Oye, haberte puesto a pagar un poquito más, que era el fijo, y ahora tendrías ya garantizado una cuota. Lo que pasa que también es que no solo hay una educación financiera muy baja en este país, sino que culpa de la gente. hay un responsable último de todo esto. Eso está bien, ¿eh? Porque el responsable es el que hay que señalar. Pero la culpa no es de la gente. No solo porque no tengan una cultura financiera como dice, sino que había gente que se le obligaba a contratar hipotecas a tipo de interés variable. Que eso se habla muy poco, pero es que no ofrecían hace bastante tiempo los bancos hipotecas a tipo fijo. Entonces, ¿cómo vas a culpar a alguien de que se endeude de la única forma posible que le dan los bancos? Pero bueno, vamos a lo del responsable último, que en esto primero sí estoy de acuerdo con Mar Vidal, lo siguiente no. Un responsable y es el Banco Central Europeo, son los gobiernos que no han parado de emitir dinero, que ha hecho que se incrementen los precios están siendo ahora mismo nuestro problema. El precios me refiero a la inflación. Para que la inflación no se desborde más, que es el mayor problema económico que puede tener una sociedad, se tienen que subir los tipos de interés y al subir los tipos de interés... El principal problema económico que puede tener una sociedad es la inflación, no que la gente se nos muera de hambre o no que la gente no tenga ingresos, que la gente que tiene 0 euros, la inflación es que le da igual, ¿vale? Sigue teniendo 0 euros. ¿Que es un problema económico muy importante? Sí, pero joder, con la cantinela esta, con el mantra de que la inflación actual es debido a crear dinero, que no, Dios mío, que me planto delante de cualquier persona y lo argumento y me llevo el gato al agua, porque es que toda la evidencia empírica está de mi lado, y lo vamos a ver ahora. Interés sube el Euribor. Es decir, el responsable al final tampoco es el ciudadano o tampoco es tan culpable de haber buscado una fórmula de pagar menos en su hipoteca. ¿Pero si suben los tipos de interés para que baje el consumo o cuál es el objetivo? Vale, yo creo que la idea ya está clara, ¿vale? Pero no vamos a ver tampoco la entrevista entera. Entonces yo quiero traeros los datos. O sea, tengo millones de datos con los que poder desmontar esto, pero creo que hay algunos que los desmontan de primera. Dice... han sido los gobiernos que se han pasado creando dinero y tal. Vamos a ver. Se lleva creando dinero y desde el año 2008 unas cantidades increíbles por culpa de la gran crisis financiera del año 2008, ¿vale? En este gráfico podemos ver, se ve muy pequeño, pero son la cantidad de dinero que han creado el Banco de Japón,
el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, ¿vale? Entonces, desde el año 2008 se creó muchísimo dinero. ¿Cuánta inflación hubo? Nada. Luego, fijaos que Japón aumentó la apuesta y creó muchísimo más. Japón en la línea roja, ¿vale? ¿Y cuánta inflación se creó? Nada, al revés, tenían miedo de tener deflación, que los precios cayeran porque es muy problemático para la economía. De hecho, más problemático que la inflación. ¿Y qué tenemos más? Que en el año 2020, es verdad, pandemia y otra forma de salirse con la suya, de intentar cumplir los objetivos, cosa que, por cierto, yo no defiendo, la expansión cuantitativa, que es crear dinero desde los bancos centrales para comprar activos financieros, yo jamás la he defendido, la he criticado desde el primer día que se puso en marcha. Pero al menos eso lo separo de los efectos de la inflación, ¿vale? Entonces, fijaos, en el año 2020 sí, se creó mucho dinero, fijaos, en Japón una maldita locura ya lo que se había creado de dinero. ¿Cuál es la inflación en Japón? ¿Cuál sigue siendo en Japón? Muy, muy pequeña. No basta eso para refutar la cantinela de que la inflación actual es por culpa de haber creado dinero. No es suficiente eso. Mucho más dinero se creó antes del año 2020 en todos esos países y no hubo inflación. Y además, que el dinero se creó en el año 2020, como todos muy bien sabemos, por culpa de la pandemia, de lo peor de la pandemia, los confinamientos y tal. ¿Por qué la inflación empieza a aparecer a final de 2021? ¿Por qué? Que tiene un efecto, un retardo del que no nos han hablado nunca, ¿vale? Porque para ellos es, creas un euro y hay inflación. Creas un euro y ya en algún sitio del país hay alguien, un vendedor que dice, ostras, han creado un euro en la otra parte del planeta. Voy a aumentar mis precios, ¿no? Porque esa es la lógica que tienen ellos en su cabeza. Si no, no me lo explico, es magia. No puede ser de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Este gráfico tiene que servir para refutar cualquier cantinela de esa. Es que todos los economistas serios, y ahí por supuesto no incluyo a Mar Vidal, ni siquiera sé si es economista, pero no incluyo a Mar Vidal, tampoco incluyo a Lacalle, tampoco incluyo en esto a Rayo, que me parece que comete un error gravísimo a pesar de que de los más rigurosos que hay por ahí. Ningún economista serio, insisto, te defiende que la inflación actual es por haber creado dinero. No es así. Es por los cuellos de botella después de la pandemia, que empezaron a hacerse notar a mitad de 2021 y luego agravado por la crisis, la guerra de Ucrania, que ha afectado también al precio de la energía, que a su vez ha afectado a otros sectores, a todos los sectores, porque todos necesitan energía, ¿no? Entonces, eso es muy fácil de ver. ¿Por qué ellos siguen diciendo lo mismo? Sota, caballo y rey. ¡Qué pesadilla, de verdad! Yo sé que es intuitivo, que nos lo han enseñado durante toda la vida. Yo mismo creía en eso. Pero, oye, a mí ya me han enseñado los datos. Y ya he visto que el mundo no funciona así. Que se me está enseñando otro tipo de cuestiones, ¿vale? Otro tipo de datos que me hacen cambiar de opinión. Fijaos, Rayo es un economista que cuando te habla de esto es más sutil y no hace un análisis de brocha gorda y te dice, no, es que han creado mucho dinero. No, te dice, es que los estados han gastado mucho, ¿vale? Por parte a través del déficit público, ¿no? Y para eso tengo otro gráfico chulísimo aquí, que podéis ver cuál es el déficit fiscal promedio desde el año 1995 hasta 2021 y cómo Grecia, Japón y un montón de países han tenido unos déficits públicos increíbles, o sea, superando el 6%, como veis ahí en este gráfico, y no han tenido inflación. Desde el 1995 hasta 2021. Nada de inflación apenas en esos años. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿No? Según Juan Ramón Rayo, que se aumentó muchísimo el déficit público en 2020. Claro que sí, pero no fue eso lo que generó la inflación. Lo que generó la inflación fue que de pronto te cayó la oferta productiva, ¿no? Y eso tiene que estar en consonancia con la demanda y por supuesto que se te genera inflación. Pero si no se te hubiese caído la oferta, en la pandemia, no hubiese habido inflación. Yo sé que siempre estoy contando lo mismo y tal, pero es que me parece súper relevante despertar de una vez de esto. Fijaos, la inflación de Japón, cerca del 0%, el país que más dinero ha creado del mundo. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Es decir, cortocircuito. Si tú le preguntas a Mar Vidal o a Juan Ramón Rayo, a Lacalle, a quien sea, ¿por qué Japón ha creado tantísimo dinero y no tiene inflación? Porque lo máximo que ha llegado ha sido 4%, 4% ya está bajando. Se quedan en cortocircuito y te empiezan a decir, no, porque la deuda pública de Japón la tienen los japoneses. ¿Y qué tendrá que ver eso? Ya, por cierto, que en Europa ahora nuestra deuda pública la tiene el Banco Central Europeo, o sea que es un poco lo mismo, pero bueno, ellos, la excusa de siempre, que no, que la inflación actual no es por haber creado dinero. Y eso, insisto, todos los economistas en la academia
en la academia, os invito a que vayáis a Google Scholar o a cualquier buscador de papers académicos y busquéis inflación post-pandemia. Y en todo, si no en casi todo, ¿vale? Al revés, en casi todo, si no en todo, os va a salir que ha sido por los cuellos de botella derivados de la pandemia, no por haber creado dinero, que eso quizás ha aumentado un poquito las tensiones, algunos te dirán eso, ¿vale? Pero hay consenso en la academia. Entonces tenemos a gente que está al margen de la academia, pues sentando cátedra en las teles, en Twitter, en las redes sociales, engañando y manipulando y mintiendo a la gente. Y esto es un bulo muy extendido entre economistas, sí, pero sigue siendo un bulo tremendo. Y siempre que me lo encuentre, pues trataré de desmontarlo, lo traeré aquí y haré lo de siempre, ¿no? Enseñar mi grafiquito con los cuales creo que nadie puede refutar mi tesis. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.